yo estoy con el doctor Gustavo Zen, el cirujano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Para, hablar de esta complicación, ¿no? Que sí es una señal de alarma, que tenemos que prestar mucha atención. Sí, es una complicación justamente y en algunos casos grave de la litiasis vesicular, devenida de la misma, y sobre todo cuando hay cálculos pequeños que se llaman microlitiasis, que son aquellos que se escapan de la vesícula y, bueno, se estancan en el colédoco en diferentes niveles y pueden provocar estos síntomas. Los cálculos en las vesículas son muy frecuentes y al no generar síntomas en muchos casos, ¿es probable que todos tengamos en algún momento o no? No que todos lo tengamos, son frecuentes, hay distinta variedad, los más frecuentes son asociados a trastornos de colesterol. Ajá. Son cálculos de colesterol, se llaman así, y no hay, o sea, es una enfermedad muy frecuente, muy frecuentemente a la vez Sí. no dan síntomas. Claro. La cuestión es que cuando empiezan a dar síntomas tenemos las complicaciones del cálculo en la vesícula, que pueden ser con los cálculos grandes la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula, Sí. y con los cálculos pequeños, problema del que venimos a hablar hoy, que es el síndrome coledossiano. Bueno, vamos a ver algunas imágenes para entender un poquito más por qué se produce esto, ¿no? A ver, ahí tenemos la carátula y arrancamos. Bueno, el síndrome coledossiano, como decíamos, es una complicación aguda de la litiasis vesicular. Se produce cuando un cálculo migra de la vesícula a la vía biliar principal y la comprime externamente, produciendo una obstrucción de la misma. ¿Sí? Tenemos un gráfico para explicarlo un poco mejor, ¿sí? La vesícula llena de cálculos. Cuando estos son pequeños, generalmente menores a 5 o 6 milímetros, pueden escaparse por el conducto cístico y viajar a la vía biliar o impactarse en el mismo conducto cístico y desde allí producir la impactación y el síndrome coledossiano posterior. Ajá. Y dependiendo del nivel en el cual se produzca la obstrucción, van a ser los síntomas. Un síndrome coledossiano sencillo, simple, si es a nivel alto o si es a nivel bajo, luego de la desembocadura del conducto pancreático, puede acompañarse de una pancreatitis aguda, que es un cuadro mucho más grave y mucho más complejo. Bien, a ver la próxima imagen, ahí tenemos los síntomas. Los síntomas son el dolor abdominal, náuseas, vómitos, y además se acompañan de los característicos que son del síndrome coledossiano, que son la ictericia, que es la pigmentación amarillenta de la piel y de las mucosas, coluria, que significa una orina oscura, color como un té muy cargado, y acolia, que son las heces muy claras. ¿Sí? La bilirrubina se elimina por la vía biliar al conducto digestivo y es la que le da el color característico a las heces. Bien, bien. Vamos al no poder eliminarse se acumula y se elimina por orina, por eso aumenta el color de la orina. ¿Cómo se diagnostica? Lo diagnosticamos por laboratorio de ecografía al principio y luego hay que hacer una resonancia magnética para establecer la anatomía y identificar específicamente dónde está la obstrucción. Bien. El tratamiento debe ser rápido, no podemos demorarnos en esto, requiere una internación siempre, el paciente viene con un dolor abdominal, se hace el diagnóstico con el laboratorio y demás, el paciente queda internado y bueno, luego de la resonancia nos urge liberar la vía biliar para volver al tránsito normal de la bilis. Bien. La liberación se hace, o sea, no se trata solamente por un cirujano, sino que es un equipo, tiene que ver también los endoscopistas, algunos son cirujanos, otros son gastroenterólogos, y hacen el procedimiento que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es el término científico, técnico. Consiste en una endoscopía en la cual se pasa el estómago, se llega hasta el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ahí es donde desemboca la vía biliar, y ahí se abre la desembocadura, se drena la vía biliar y se resuelve el problema obstructivo. Inmediatamente después tenemos que operar al paciente de vesícula para erradicar el problema, que es la productora de los cálculos. Claro, o sea, hay que limpiar los otros cálculos, porque si no esto puede volver a ocurrir. Exactamente. Entonces, inmediatamente después, a las horas o al otro día de la endoscopía, hay que hacer la cirugía de vesícula y extraer la vesícula. Claro. Entonces, como decíamos en la introducción, 65-85% de los pacientes nunca tienen síntomas. Pero cuando tienen síntomas, ojo, porque puede ser los síntomas de colecistitis aguda y ser una colecistitis que también requiere internación a veces, pero puede ser estos cuadros que son mucho más complejos, difíciles de manejar y que pueden poner en riesgo la vida también, ¿no? Claro, porque al obstruirse el conducto de la bilis, obviamente esto genera
puede generar un problema grande en el tiempo, ¿no? En el tiempo y a corto plazo, sí. La vía biliar desemboca en el tubo digestivo, Claro. donde hay gérmenes. Claro. Entonces, al haber una obstrucción, hay un acúmulo de bilis y eso puede generar que un germen suba por el conducto biliar y produzca una infección muy grave que se llama colangitis, que si no se trata rápidamente y no se drena la vía biliar rápidamente, puede conducir a shock séptico y a una complicación gravísima para la vida. Bueno, me decías que se está dando con cierta frecuencia esto, ¿no? Sí, la frecuencia estadística es alta, altísima, por los números parecen bajos, pero es más o menos un 10 a 20% en los varones y un 15 a 30% en las mujeres que padecen de litiasis vesicular, Claro. no el total de la población, Sí, sino sí. dentro de los que padecen litiasis vesicular. Bien. Son números que parecen pocos, uno dice 10 a 20, 15 a 30, pero en realidad son altísimos, Bueno, son hay muchísimos. que estar alerta. Vamos a contarles a la gente dónde estás trabajando, Gustavo. Bueno, en Rosario hago consultorio en el Hospital Italiano, en la calle San Juan. Estoy también en San Lorenzo, en la calle Entre Ríos 555, Bien. en el Centro Médico Doctor Natalio Cantor. Estoy también en Puerto San Martín y en Roldán. Y tenemos un teléfono que está en pantalla, El mismo. 341-611-4668. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, que tengan buenas tardes. Continuamos con más Televida.